Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de la perspectiva de Jesús Navarrete sobre Bitcoin, específicamente de lo que él compartía el 1 de octubre de 2025. Tenemos unos fragmentos muy interesantes de su análisis técnico de ese día. La idea es, meternos en su cabeza, ¿no? Ver cómo leía el mercado justo en ese momento, qué señales le llamaban la atención, qué niveles veía como críticos y qué esperaba para los días siguientes. Vamos a ver qué encontramos. Exacto. Nos vamos a centrar en cómo interpretaba los gráficos, qué indicadores usaba él en particular y, algo muy importante, las advertencias que hacía. Queremos entender la lógica, ¿no? Detrás de lo que decía en esa coyuntura. Perfecto. Empecemos por algo que Navarrete mismo calificó de extraordinario, la vela diaria del 30 de septiembre. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué la hizo tan especial para él? Bueno, él describió una jornada que la verdad pintaba muy mal. El precio estuvo en negativo casi todo el día, unas 16 horas. Llegó a marcar un mínimo. Pero, y acá viene lo interesante. En el último tercio del día, ¡pum!, hubo una compra muy fuerte que le dio la vuelta por completo. ¿En serio? Terminó en positivo. Terminó cerrando en positivo. Entonces, para Navarrete, ese rechazo a seguir bajando, esa vuelta, fue una señal potente de compra intradía. Y por eso él anticipaba que el 1 de octubre seguiría subiendo. Vaya, un giro de guión total. Pero claro, esa fuerza alcista, imagino que se encontraría con obstáculos. ¿Qué resistencias veía Navarrete? Correcto, no era un camino despejado. Apuntaba directamente a los $115,400. Ese era un nivel clave. 115,400. Exacto. Según sus notas, llevaban 90 días sin poder superarse de forma sostenida. Y ahí metía la cautela. Advertía que cerca de esa zona, los gráficos de corto plazo, 1 hora, 30 minutos, ya mostraban señales de sobrecompra. Ah, clásica tensión. Justo, la tensión entre el impulso nuevo, ¿no?, y la memoria del mercado, ese nivel histórico. Menciona también herramientas que son suyas, como la ley de Jesús. Suena curioso. ¿En qué consiste esa ley? Sí, es como una regla personal que él desarrolló observando patrones. Buscaba una combinación muy específica, que el MACD, este indicador de momentum, cruzara a positivo Ajá. y que al mismo tiempo el precio superara la media móvil exponencial de 20 periodos, la EMA 20, una media clave del precio reciente. Entiendo, las dos cosas juntas. Exacto. Cuando eso pasaba, según su estadística que él llevaba, estimaba un 87% de probabilidad de un movimiento alcista fuerte, que buscara la parte alta de las bandas de Bollinger. Para él, era el momento justo para intentar romper esas resistencias. Además, el precio ya había superado otras medias, como la 9, la 20. Interesante cómo lo cuantificaba. ¿Y qué me dices del calculador de Milton? ¿Apoyaba esta idea alcista? Pues sí, fíjate que esa otra herramienta suya daba probabilidades de compra altísimas. Decía 95% para el día anterior, el 29 de septiembre, y un 99% para ese mismo 1 de octubre. 99%. 99. Pero, y esto es clave, Navarrete mismo ponía el freno. Decía, ojo, no sigan estos números a ciegas, sobre todo si el precio ya había subido bastante. Insistía mucho en usar el sentido común. Son una ayuda, decía, no una bola de cristal. Claro, herramientas de apoyo, no certezas absolutas. ¿Entendido? Entonces, con estas señales y las herramientas, ¿cuál era su pronóstico más inmediato para ese 1 de octubre? Él esperaba que la tendencia alcista siguiera. Quizás, decía, una pequeña corrección al principio del día, algo normal, pero creía que cerraría en verde, siguiendo un patrón que él llamaba escalonamiento. El objetivo claro era romper esos $115,406. Ok, romper esa barrera. Y si lo lograba, veía posible un siguiente impulso hacia los $123,450. Vale. Pero a pesar de todo esto que suena bastante alcista, parece que insistían mucho en la prudencia, ¿verdad? Muchísimo. Ese es un punto central, yo creo, en su análisis de ese día. Hablaba todo el tiempo del riesgo de las trampas para compradores. Era muy crítico con eso de comprar en máximos. Lo típico de no compres la vela verde gigante. Exacto. Recordaba siempre que las correcciones llegan. De hecho, fíjate, aunque los $115,400 eran importantes, con esas 6 rotaciones o intentos fallidos en 90 días, ¿Sí? él consideraba todavía más relevante
La resistencia que estaba un poco más arriba, en $117,000, decía que esa había sido tocada 8 veces y más recientemente. Ah, mira, más toques, más relevante. Para él sí. Su mensaje era claro. No persigas el precio en la cima del movimiento. Cuidado ahí. Y también le dedicó tiempo a la vela mensual de octubre, que justo empezaba. Había arrancado fuerte, superando niveles clave de autocorrección de meses anteriores. Eso era bueno. Positivo, sí. Pero advertía sobre un patrón bastante común. Las velas mensuales suelen retroceder una parte de lo ganado el mes anterior durante sus primeros, digamos, 10 días. Ok, una corrección inicial del mes. Si eso pasaba, decía, la vela de octubre podía terminar volviéndose negativa y dibujar un patrón de reversión peligroso, como un martillo invertido. Otra señal de cautela. Entiendo. ¿Mencionó algún otro patrón o señal particular que le pareciera, no sé, destacable? Sí, habló de la vela inteligente. Se refería a esas velas, ya sabes, grandes, con fuerza que arrastran varias medias móviles importantes juntas. La 3, la 9, la 20, la 50. Para él, eso señalaba un movimiento con bastante convicción. Como que el mercado se ponía de acuerdo. Algo así. Y también destacaba las rotaciones muy rápidas del MAC como anomalías a vigilar. Su visión era que, aunque parezca caótico, el mercado sigue patrones. Patrones repetitivos que vienen del comportamiento de todos en la subasta de precios. Entonces, resumiendo un poco. Por un lado, teníamos señales técnicas alcistas a corto plazo. Esa vela diaria potente, los cruces de indicadores, el calculador de Milton, pero por otro lado, Puras resistencias muy, muy fuertes. acumuladas. Esos $115,400 y sobre todo los $117,000. Y muchas advertencias. Sobrecompra, posibles trampas. Una lucha clara, ¿no? Entre el impulso nuevo y el peso de la historia del gráfico. Exactamente. El escenario que describía era de alta tensión. La pregunta era, ¿tendría Bitcoin la fuerza para romper esas barreras históricas? ¿O iba a prevalecer la memoria del mercado y el respeto a esos niveles? Especialmente los $117,000. Y eso nos deja pensando, ¿no? En momentos así, en un mercado como el de Bitcoin, ¿qué pesa más? ¿La fuerza de las señales técnicas del momento, del corto plazo? ¿O esa memoria colectiva? Esa psicología de mercado alrededor de niveles que costaron tanto superar durante meses. Una pregunta que, bueno, sigue muy vigente hoy el día.